Pues muy buenos días de nuevo, vaga redundancia, nunca mejor dicho, porque hoy son buenos días, hoy llueve menos que ayer. Y como estaba previsto, y después de la pausa café, donde ha habido mucho diálogo sobre la mesa anterior de tanta relevancia para el futuro del audiovisual en España y en particular de la plataforma TDT, y se ha hecho mención también al homenaje que hicimos ayer a Pedro Luis Romero, un gran amigo que añoramos, y que tanto hizo en este país para conseguir que una normativa ejemplo en Europa y ejemplo en América, porque en Colombia la han adoptado gracias al esfuerzo de este país en la normativa de ICTs, de infraestructura común de telecomunicación de los edificios, perdón. Vamos a hablar ahora del edificio, de los edificios y de su digitalización como un pilar clave de las ciudades inteligentes. Para ello contamos en la mesa con Javier Esteban Yago, el responsable en esta casa, en la SETELECO, del área de ICTs y del Registro de Telecomunicación, que estoy hoy a Pedro Alonso Manjón, al subdirector general de operadores, que por motivo familiar no nos puede acompañar. Tenemos también a Pilar Carmona, la secretaria ejecutiva de AOTEC, además triple condición, ingeniera de telecomunicación, su empresa también asociada a Fenitel, colaboramos en muchísimas cosas y muchas batallas. Gracias, Pilar. Gracias, Javier. También con Adrián Nogales Escudero, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. A su izquierda, a José Luis Fernández Carnero, que en este caso interviene como vicepresidente de la Comisión de Industria de AMETIC, de la Industria Digital, y a su vez presidente del GETIE, el grupo de trabajo de inteligencia del edificio que hemos creado en el seno de AMETIC en colaboración con toda la cadena de valor industrial del sector para trabajar en el futuro de esta normativa y también de cómo implementar las capacidades del nodo IoT en las ICTs con una nueva vertical que luego él realizó en la presentación. Y a su izquierda, a Eladio Gutiérrez, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, de todos conocido, uno de los padres de la TDT española. Como decíamos en una reunión hace mucho, hay padres, madres y espíritus santos, pero Eladio ha estado siempre en esa batalla y en ese camino. Gracias, Eladio. Y vamos a comenzar esta mesa primero hablando del programa Único de Edificios, del Plan de Conectividad, un programa que se desarrolla por la Secretaría de Estado de Telecomunicación y lo gestionan las comunidades autónomas, un programa que nace de la iniciativa del sector, de la petición del sector, de la industria, de los profesionales, de las empresas instaladoras a la administración en la pandemia, para conseguir llevar a los edificios ya construidos, a los construidos y concluidos antes de 2000, a parámetros similares a los que la nueva construcción ofrece con las ICTs. Ese programa que se lanza por la Secretaría de Estado en noviembre del 21 con el decreto que abre esa capacidad, está ahora en fase de convocatoria y de desarrollo por las comunidades autónomas, y para ello, José Javier, por favor, cuéntanos cuál es el estado del arte y cómo podemos seguir empujándolo. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, no me voy a presentar otra vez, ya me han presentado, pero sí quería pedir disculpas en nombre de Pedro Alonso, que, como ha comentado Miguel Ángel, no puede asistir porque está fuera de Madrid por un motivo familiar, ¿no? Entonces, bueno, además de pedir perdón en nombre de Pedro, pues también quería pedir perdón en nombre propio por la parte que me afecta. Yo no soy ningún experto en planes de ayudas ni nada por el estilo, con lo cual, pues no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y por supuesto, cualquier duda de lo que diga a continuación, pues es a vuestra disposición. La charla se llama el Plan de Conectividad y el Programa Único de Edificios. Bueno, pues yo quería enmarcar un poquito de qué estamos hablando, ¿no? El Plan de Conectividad es una cosa que estaba prevista en la Agenda España 2025. Como sabéis, que es una agenda un programa del Gobierno cuyo objetivo es la transformación digital de la economía española, ¿no? Y dentro de esta agenda digital pues se prevé o está incluido el plan de conectividad, que uno de sus principales objetivos es precisamente la conectividad de toda la población española en el año 2025. Conectividad se entiende conectividad de banda ancha. Es decir, cualquier persona a partir del año 2025 en teoría tendría que poder acceder a una conexión de banda ancha si ese es su deseo, ¿no?
Para este plan de conectividad pues se previeron inicialmente unos 2.300 millones, a lo mejor me equivoco, pero bueno, cualquier cosa que me equivoque, tú sabes más que yo de la materia. Lo que pasa que a continuación vino el plan de recuperación, transformación y resiliencia, como conocéis, que son fondos que provienen de la Unión Europea, del Next Generation, y se añadieron otros 2.000 millones más. En total creo que hacen como 4.300 millones, 2.000 de los cuales son de la última partida del plan de recuperación, como dije, ¿no? Bueno, pues este plan de recuperación es totalmente ambicioso, es horizontal, se refiere a todos los sectores de la actividad económica española, pero hay una componente en particular, que es la componente 15, que además se llama precisamente conectividad digital y algo más, creo que es ciberseguridad y extensión de las redes 5G. Pues decía que esta componente es su desarrollo, es competencia casi exclusiva de esta Secretaría de Estado. Esta Secretaría de Estado es la que desarrolla la componente 15, que se dedica, como dije, a la conectividad, entre otras cosas, ¿no? Y, bueno, pues la componente 15 tiene muchas líneas de actuación, muchas inversiones, muchas reformas, etcétera, y una de esas inversiones es la inversión 4, que es precisamente la que nos atañe ahora, ¿no? La modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios. Es la componente 15, inversión 4, que se traduce en el programa Único Edificios, ¿vale? Si queréis un poco por situar dónde se ubica este programa, porque la componente 15, si conocéis un poco, aunque sea por encima de qué va, pues se distribuye en programas que casi todos se llaman únicos, ¿no? Programas únicos. Este acrónimo de únicos significa, aunque es una chorrada, ¿no? Porque seguramente lo sabréis, significa universalización de las infraestructuras digitales para la cohesión. Bueno, pues el único edificio pues es eso aplicado a los edificios. Por situar un poco, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde se sitúa esto? Me refiero al único edificio. Pues si os imagináis que la componente 15 es una tabla y en los nombres de las columnas son los objetivos a conseguir, ¿no? Y en el nombre de las filas son dónde queremos actuar. Pues entre los objetivos a conseguir, pues por ejemplo estaría el fomento de la demanda, o bien, también estaría la extensión de las redes, o bien la investigación y el desarrollo, y en el lado de las columnas o de las filas, perdón, estarían pues las redes sobre las que quiero actuar, ¿no? Que son sota y caballo y reina, es decir, o redes fijas o redes móviles, o bien una mezcla de ambas, la nube y las redes ultraperiféricas, que son fijas para zonas rurales. Pues bien, el programa Único Edificio se refiere, o lo que pretende es fomentar la demanda en el último tramo o en el tramo finalísimo de las redes fijas. Claro, esto es hay que hacer un pequeño ejercicio de abstracción, ¿no? Porque, bueno, habría que considerar que esa parte de la infraestructura que está dentro del edificio es parte de la red fija, aunque no sea propiedad de los operadores, sino que sea propiedad de los propietarios de los inmuebles, ¿no? Bueno, ¿cómo se materializa este programa? ¿O cómo se aprueba? Pues se aprueba mediante un Real Decreto, que es el Real Decreto 990/2021, que citó antes Miguel Ángel, que básicamente lo que hace es, pues, bueno, regular todo el marco, ¿no? Regular todo el marco de ayudas, establecer la cantidad de dinero que se da, son 80 millones de euros los que se reservan para este fin, destinados estos 80 millones de euros a
a un parque de unos 13.600 edificios como mínimo. Ese sería el objetivo, ¿no? Sería conseguir una modernización de 13.600 edificios en toda España. 80 millones. Este dinero se ha distribuido a todas las comunidades autónomas que lo han solicitado, que son todas, en base al número de edificios de cada comunidad autónoma. Porque evidentemente si una comunidad tiene más edificios que cablear, pues habrá que dar más dinero para que se cableen, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Y bueno, curiosamente se reserva un 18% aproximadamente del presupuesto total que no se reparte entre las comunidades autónomas, que se dedica exclusivamente para gastar en el año 2023, el próximo año, que es un fondo de incentivación o de promoción del éxito. Pero bueno, eso ahora a lo mejor lo comento un poquito más. Entrando un poquito más en detalle, por si alguien no conoce el texto, pues simplemente decir que son las comunidades autónomas las que, por supuesto, las que gestionan el dinero ese, el dinero que hay. Estas comunidades autónomas son también las que deciden cuál es la intensidad de la ayuda. La intensidad de la ayuda se fija por las comunidades autónomas, pero tiene que estar en una horquilla entre el 50 y el 70% de los gastos financiables o subvencionables. Gastos subvencionables son todos, prácticamente, pero se excluye el IVA. El IVA está expresamente excluido, es decir, que el IVA no es objeto de subvención, en este caso, en este programa. Por lo que respecta a las actuaciones, pues básicamente, bueno, únicamente son tres actuaciones. La primera de ellas, bueno, esto está descrito en el artículo 12, la primera de ellas sería una actuación completa, ¿no? Es decir, instalar en un edificio una ICT completa. Este tipo de actuaciones está cuantificado, no sé si me paso de tiempo, me avisas, se cuantifican, bueno, pues en unos 17.000 euros por edificio. Cada edificio que haga una actuación de este tipo pues tendría derecho a una subvención máxima de unos 17.000 euros aproximadamente. Esta cifra se saca a partir de, bueno, de una multiplicación de coeficientes. El primero sería un coste por vivienda. Después un número de viviendas máximo que se establece en 35, es decir, más de 35 no se financia. Edificios de más de 35 viviendas no se financiarían. Se financiarían, pero solamente hasta el tope de 35. Y por último, el 70% de subvención máxima, pues multiplicando esos tres coeficientes, pues sale aproximadamente esa cantidad de dinero que dije, ¿no? Unos 17.000 euros, un poquito menos por edificio. La actuación número 2, o actuación B, sería la misma actuación que acabo de describir, excluyendo la parte final de la instalación colectiva de TDT y radiodifusión, es decir, todo menos antena y cabeceras. Esta sería una cantidad más o menos de 15.000 euros por edificio. Y la última, actuación C, sería únicamente, exclusivamente actuación sobre banda ancha, es decir, instalar una red de banda ancha en el edificio, que aquí llegaríamos únicamente a unos 12.000 o algo menos, creo, 12.000 o algo menos euros por edificio. Como operativa, resumiendo muchísimo, pues la operativa es relativamente sencilla, aunque a lo mejor, bueno, pues es opinable, hay gente que opinará otra cosa, pero vamos, filosóficamente, digamos, es sencilla. Bueno, pues inicialmente la comunidad de vecinos se interesa por el asunto, o bien directamente, o bien porque se lo propone el administrador de finca. Entonces lo que hace falta un proyectista, que es el que hace el informe técnico de renovación, es decir, hace una visita al edificio, supongo, o por los medios que se estiman más oportunos, ¿no? Se hace un informe técnico de renovación de ese edificio. La empresa instaladora hace un presupuesto desglosado. Esto se propone a la comunidad de propietarios,
si la cosa sigue adelante porque le parece bien a la comunidad de propietarios, pues el ingeniero o el técnico competente, mejor dicho, que por cierto tiene que ser ingeniero, pero bueno, hace el proyecto, la empresa instaladora instala o ejecuta la obra según el proyecto. La empresa instaladora, cuando acaba la instalación, pues tiene que entregar un boletín y un protocolo de pruebas tal y como establece la normativa de ICT. Y, por último, el proyectista, pero mejor dicho, el técnico competente, que es el que ha elaborado el proyecto, pues tiene que certificar el final de la obra. Técnico competente, pues bueno, tiene que ser un técnico competente en materia de ICT, ¿vale? Eso más o menos se sabe quiénes son. Y después, por la parte de las empresas instaladoras, tiene que ser siempre una tipo F, puesto que siempre todas las actuaciones incluyen siempre, en cualquier caso, un tramo que es de instalación de redes de banda ancha, que se exige que el tipo de empresa que lo realice tiene que ser una empresa inscrita en el registro para el tipo F. A título de curiosidad también, si os interesa, pues como todas estas actuaciones se consideran ICTs o cuasi ICTs, sobre todo la primera, ¿no? Pues exige que se tramiten como expedientes de ICT. Esto quiere decir que además de la documentación que se genere para la comunidad autónoma, que es quien tiene que analizarla para dar la subvención, pues los interesados tienen que abrir un expediente de ICT aquí en esta casa, ¿no? En la Seteleco. Y se tramitan como expedientes de ICT y se genera una documentación que creo recordar que también se exige para que den la... Eso está hecho con objeto de que de alguna forma se asegure, un poco entre comillas, que el proyecto está bien, o sea, que la instalación responde a la normativa, ¿no? Poquito más que decir, simplemente que el plazo de finalización concluye el 31 de diciembre del año que viene, el año 23, y después que hay una serie de hitos de control. Hay un hito de control a los 12 meses desde que se publica esto en el BOE, que ha concluido hace muy poquito tiempo. Entonces, simplemente es que las comunidades tendrían que informar de cómo va sus convocatorias y sus... Bueno, y la única información que puedo daros es que ha habido 9 comunidades que han convocado ya y el resto que no han convocado todavía estarán en proceso de hacerlo. Como conclusión, un poquito a la vista de todo esto y a la vista de que, bueno, tenemos un año todavía por delante, el año 2023 completo, pues que habría que animar a hacer lo posible por dar a conocer el programa entre todos los interesados, ¿no? Fundamentalmente, pues, comunidad de vecinos, administradores de finca, pero entiendo yo que también los propios instaladores, habrá instaladores que en las ciudades pequeñas, quizás grandes, da igual, que no conozcan muy bien la existencia de este programa, pues, y proyectistas también, que son al final quienes van a hablar con las comunidades de vecinos para ver si se ejecuta o no se ejecuta la propuesta, ¿no? Pues un poco eso, animar a que se dé a conocer más la existencia de este proyecto con el objetivo de que ese dinero pues se utilice. Y nada más que decir por mi parte. Muchas gracias, Javier. Bueno, como decías, aún faltan comunidades autónomas por convocar. Hay que hacer un llamamiento a que eso se produzca cuanto antes, porque el plazo de tiempo vence. Y hay un matiz que, hablando de difusión, cada comunidad autónoma dispone de un 4% del total de la ayuda para la gestión de los expedientes y las acciones de difusión y de promoción de la línea. Y esa es la clave para poder apalancarla y poder desarrollarla. Empujar en la promoción, empujar en la comunicación y en la explicación ciudadana de las ayudas. Por tanto, ahí estamos comprometidos el sector para empujar en esa dirección, lo estamos haciendo, y seguramente en poco tiempo habrá un ejemplo concreto de una comunidad autónoma que ya empiece a hacerlo y se va a notar la diferencia en ejecución de proyectos. Muchas gracias.